Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan, hermanos, que nos permiten entrar a sus hogares por la confianza que nos brindan. Muchas gracias. Y pues hoy estaremos hablando sobre el tema de la corrupción, que no es un tema nuevo, parece ser el pan nuestro de cada día en en la sociedad en la que nos movemos y especialmente pues ahora en nuestro país, ¿no? Tristemente. Pero pues toca hablar, toca reflexionar y creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Entendemos que eres un Dios de paz, un Dios de justicia. Entendemos, Señor, que en ti no hay sombra de variación. Ah, en ti encontramos la verdad, Señor, tú eres la verdad. Eres fiel, transparente, honesto. Podemos apoyarnos en ti y confiar. Eres la roca eterna de los siglos, la roca inconmovible de los siglos. En ti no hay sombra de variación, Señor. Te damos gracias por el carácter tuyo, Señor. Saltamos en esta tarde y oramos que tú nos inspires, Señor, a amar tu persona, tus mandamientos, tus principios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Pues, como todos nosotros sabemos, todo el completo, pues, ¿qué nombre le podríamos poner? O sea, ya realmente esto es casi como un dolor de cabeza, como algo que a veces uno se queda como sin palabras. em, y no encuentra, realmente en este momento me está costando mucho encontrar una palabra que defina eh, la corrupción tan impresionante que este gobierno está desplegando. Es impresionante, no tiene límites, definitivamente, y bueno, creo que necesitamos un poco analizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una de las definiciones sobre la corrupción es generalmente se indica el mal uso por parte de un funcionario en autoridad y los derechos que se le confían, ¿no? Se le confía un derecho legal, obviamente, dado por nuestros votos a un funcionario público para que administre lo que no es de él, sino lo que es de todos los ciudadanos, de todos los colombianos, y se le da autoridad relacionada con este cargo, ¿sí? Y la oportunidad de conexiones personales, de conexiones eh, internacionales y sobre todo de hacer respetar la constitución de la nación. O sea que ningún ciudadano, ni siquiera aquellas personas que han sido puestas en autoridad, debieran estar por encima de la Constitución. Todos debieran someterse a la Constitución y obedecerla y cumplirla de manera solícita, ¿no? Pero la corrupción empieza cuando yo uso esa autoridad que se me es conferida para abusar de ella y beneficiar a aquellas personas que están a mi alrededor, sean parientes, amigos, compañeros, amigos, etcétera. Y bueno, entonces alguien me decía, Boris, es que
Meterse en la política para un cristiano es imposible, porque todo está corrupto, todo es adentro ahí, todo es corrupción. Y yo creo, honestamente, que nosotros solamente vemos la punta del iceberg, eso es verdad, y nos horrorizamos cuando nos enteramos de todo el mal manejo que se hacen de los ingresos. Y todo el tiempo nos andan diciendo que no hay dinero, que no hay dinero, cuando el dinero ahí está. Recuerdo una de las palabras del presidente Bukele, él decía, el dinero alcanza si nadie se lo roba. Y es verdad, el dinero está ahí. No puede ser que un país tan rico como el nuestro, un país con tanta riqueza, no alcance el dinero para que el gobierno pueda funcionar. Obviamente, si nadie se robara la platica, el dinero alcanzaría para todo lo que quisiéramos hacer para que este país realmente sea un país próspero. Pero no lo es. Uno de los senadores decía y oraba a Dios en su enunciado, decía Dios, líbranos de esta maldita corrupción, que es el cáncer de la nación. Algo así más o menos. Eh, esas palabras salían de sus labios. Y sí, pareciera que el único ideal que un ciudadano colombiano tiene para llegar a esos lugares, llegar al Senado, a la Cámara, a la presidencia, a lugares de prominencia, es a ver cuánto o qué pedazo de la torta me toca para yo aprovechar, quedarme antes que se termine mi gestión. Pero como cosa rara, aquí en Colombia hay personas que han estado en el Senado 30, 40 años y ahí están atornillados, porque obviamente, ah, bueno, los elegimos, ¿no? Nosotros los elegimos, ¿no? Somos los culpables, los ciudadanos colombianos somos los culpables de elegir gente que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, que no tiene temor de Dios. Entonces, en ese conversar, obviamente, porque estas conversaciones son el pan nuestro también de cada día, ¿no? En el taxi, en el mercado, en la tienda, en las calles, en los hogares, porque, que digamos, estamos acostumbrados a la corrupción, sí, tenemos que ser honestos, estamos acostumbrados a escuchar que fulano de tal robó, que Mengano robó y ya. Estamos acostumbrados tristemente a escuchar ese tipo de noticias, pero esto ya ha rebasado todo límite. Es impresionante. Entonces conversábamos y alguien me decía, Boris, la corrupción está ahí. Y yo le decía, no, no, yo me niego a creer que eso es, que así vamos a morir entonces. Yo le decía, la corrupción en realidad no empieza en el gobierno. Yo soy un convencido de que la corrupción empieza en la casa, en el hogar, cuando los papás no hacemos lo que debemos hacer, lo que nos corresponde hacer, lo que nos toca hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad delegada por Dios de educar a nuestros hijos en los principios bíblicos, enseñándoles la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando un padre de familia no lo hace, pues por ende alguien lo va a hacer. En este caso, tristemente para nosotros como colombianos, pues la educación secular educa a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se les enseña ahí, no? No vamos a echar toda la culpa a los profesores, pero tristemente, pues cada vez es menos la enseñanza moral que el educar o enseñar a nuestros hijos, mejor dicho, instruirles en las materias como matemáticas, química, física, etcétera, ¿no? Pareciera que cada vez ese fin que debiera tener, uno de los fines que debiera tener la educación, cada vez se pierde, ¿no? Y más
ahora la educación es más el adoctrinamiento de filosofías que tristemente también están en favor de aquellas personas que gobiernan, ¿no? Porque cada gobierno tiene una filosofía de educación que sostiene su gobierno, obviamente, su forma de pensar, sus ideologías, sus pensamientos. Entonces, nosotros como colombianos hemos abandonado la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, ¿no? A tal grado que ahora los colegios y el gobierno, obviamente, determinan qué es lo que nuestros hijos tienen que aprender y qué es lo que no tienen que aprender. Porque la materia de religión, tristemente, ya se la sacó hace años, ¿no? A Carreño se lo sacó hace años. Ya, yo creo que debe ser más de 20 años que a Carreño se le sacó de la educación de los colegios. Probablemente ya existe generaciones en Colombia, yo creo que sí, ya existen generaciones en Colombia que ni saben quién es Carreño, porque pues sí, o sea, ya no se enseña. Eh, entonces, si no se enseña la Biblia, no se enseña hablando en este caso de Carreño, entonces pues imagínense el resultado de los jóvenes que tenemos ahora, ¿no? Eh, es muy triste. La mayoría de los jóvenes tienen una mente socialista, estatista. Cuando digo socialista, pues no quiero ya explicar eso porque creo que todo el mundo lo sabe. Cuando digo estatista, es una mentalidad que cree que el gobierno tiene que solucionar todos los problemas de los ciudadanos. Entonces, por esa razón, nosotros como ciudadanos creemos que no somos capaces de hacer algo por nuestra nación, entonces delegamos ese algo al gobierno para que el gobierno se haga cargo de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que no somos capaces de hacernos cargo. Entonces le decimos al gobierno, por favor, gobierno, señor gobierno, creo que hemos empezado así. Por favor, señor gobierno, mire, nosotros no somos capaces de la educación de nuestros hijos, entonces por favor hágase cargo usted y enseñen a nuestros hijos, ¿no? Y hemos entregado el derecho que nosotros tenemos y la responsabilidad que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y conforme a lo que nosotros creemos que nuestros hijos deben aprender. Entonces los hemos enviado al colegio y después de un tiempo eh, nos damos cuenta pues que nuestros hijos aprenden cosas que no quisiéramos que aprendan, ¿no? Y empiezan a repetir palabras que nosotros no quisiéramos. Pero luego al pasar el tiempo ya no le decimos Señor, sino le decimos, eh, mm, bueno, usted, el gobierno todopoderoso, que usted todo lo puede, mire, nosotros no podemos con la educación, no podemos con la salud, no podemos con las pensiones, no podemos con, eh, no se me ocurre en este momento, no podemos con organizarnos nosotros como ciudadanos, entonces le delegamos a usted para que usted haga ese trabajo que a nosotros nos corresponde hacerlo, pero creemos que usted lo va a hacer mejor y poco a poco hemos ido soltando derechos y responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces, el gobierno ha crecido de tal manera, el poder que ahora tiene el gobierno ya prácticamente es como el poder que nosotros otorgamos, mm, que nosotros le hemos otorgado a la medida y del tamaño que nosotros queremos que sea. Y hemos cambiado la gloria de Dios por el gobierno. O sea, ya no ni oramos a Dios para pedirle que nos ayude a resolver los problemas, sino que ahora le pedimos al gobierno que el gobierno solucione los problemas. Ahora, quiero que entiendan que el gobierno no genera recursos. El gobierno no es que tú le das, por decirte, 100 millones para que empiece a trabajar y después de la gestión de 4 años, que es aquí en Colombia, resulta que este gobierno impresionantemente nos entregó 400 millones. ¡Wow!
No, qué gobierno más impresionante. No, no, no es así. Nosotros le entregamos 100 millones y como funciona el gobierno dice no, no nos alcanza, entonces nos toca subirle los impuestos. Y nos suben los impuestos. Y entonces los ingresos con los que ellos cuentan son 100 millones, pero como no les hace falta, como les hace falta, no les alcanza, entonces sencillamente no les alcanza porque ya sabemos dónde van a parar ese dinero, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta. Yo no creo que exista un colombiano todavía tan tonto, ciego, sordo, que aún así sea un izquierdoso o uno de la izquierda o uno que haya votado por Petro, yo ya no creo que exista una persona en Colombia que diga que este gobierno está haciendo bien las cosas. No, no, yo no creo. Yo creo que tendríamos que ser muy tontos, necios, o de pronto ya estamos enmermelados también como ciudadanos y pues porque nos toca un pedazo de la torta, así sea una migaja, pues entonces seguimos a conveniencia creyendo que este gobierno va a hacer bien las cosas, ¿no? Pero tendríamos que estar locos, ¿no? O tener, digamos, o no tener un sentido de patriotismo en nuestro corazón para no protestar o no enojarnos, por lo menos, por lo que está sucediendo. A mí me enoja, me molesta, me da tristeza, impotencia, porque ciertamente somos un país democrático y esto se ha resuelto en las urnas, ¿no? Eh, no voy a discutir si fueron honestas, si fueron honradas o no. Lo cierto es que nos ganaron en las urnas. Y entonces, eso quiere decir que hay más de 10 millones de personas que votaron con mucha esperanza por este gobierno. Y, y sí, o sea, también seamos honestos, ¿no? O sea, la derecha fue muy corrupta. Ah, creo que estoy diciendo algo mal, ¿no? O sea, no es que fue, es corrupta también. La derecha fue muy corrupta. Y entonces, por esa razón es que el Partido Socialista se levantó para decir, nosotros vamos a ser diferentes, demos la oportunidad, nosotros no vamos a robar. Y como colombianos pusimos toda nuestra esperanza en esas palabras, en decir nosotros somos el cambio. Y teníamos la esperanza como ciudadanos, porque debemos reconocer, la derecha es corrupta, fue corrupta y me imagino seguirá siendo corrupta, ¿sí? Porque pareciera que la única razón por la que estos hombres anhelan llegar a esos cargos es para ver qué parte de la torta me toca, ¿no? O sea, y no tienen escrúpulos, para nada. Entonces, nuestro país tristemente está gobernada por personas así. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde arranca la corrupción? Nos toca volver un poco a, a rebobinar para entender que siempre hay un comienzo. Y yo soy un convencido de que el comienzo de la corrupción empieza por la casa, empieza en nuestros hogares. Cuando nosotros vamos, porque se nos da un poder impresionante por un solo día para ir a las urnas y votar. Pero tristemente, nosotros nos vendemos por un tamal, por una camiseta, por cualquier estupidez y vendemos nuestro voto. Y no nos importa porque tenemos conceptos todos raros y decimos, ah, ¿qué importa? Cualquiera que entre a la política no interesa, pero en esta oportunidad yo por ahí me voy a sacar mínimo unos 2 milloncitos entre toda mi familia. Esas son las conversaciones que yo personalmente escuché de personas colombianas hablando en los buses con su familia, con sus parientes. Yo he sido testigo de conversaciones así, de conversaciones como estas, más o menos. Mira, llama a tu tía, dile que le llame a la fulanita y a la menganita y que se vengan porque nos están llevando para tal lugar y vamos a estar ahí toda la tarde, además que nos van a dar comida
y a cada uno de nosotros nos van a dar 100,000 pesos. ¡Wow! Y ahí estaban los buses, yo fui testigo de eso, ahí estaban los buses y la gente llegaba y cada bus que se llenaba arranque y salían a hacer campañas con gente que se les pagaba. Las marchas son así, ¿no? No todas, gracias a Dios, pero algunas marchas tristemente son así, ¿no? O sea, pareciera que la gente está voluntariamente ahí diciendo, estamos de acuerdo con este gobierno, pero resulta que les están pagando, resulta que les dan almuerzo, les dan todo, les dan comida y hasta platica también. Entonces, ¿dónde empieza la corrupción? Nosotros no podemos pedir que no sean corruptos cuando la corrupción empieza por nosotros. No podemos pedir que ellos no sean corruptos, porque cuando a mí me detiene un alfer, yo le digo, creo que hay 20,000 formas de arreglar este asunto, ¿verdad, señor alfer? Bueno, ahora subió la tarifa, ¿no? 50,000 pesos para solucionar. Y entonces le das una mordida y el alfer queda sonriendo y tú quedas feliz y te vas. Entonces, no podemos hablar de que ellos no sean corruptos cuando nosotros somos corruptos. Cuando estás yendo en el semáforo a las calles y el semáforo te dice luz roja y de todas maneras tú te pasas, porque según tú pues eres un avispón. Y si el otro lo hace, pues porque yo no. Y si estás en moto, pues ¿por qué no subirse los andenes, no? O sea, ¿cuál es el problema? Y si a alguien se le ocurre decir, oiga, señor, el andén no es para usted, no, mejor dicho, cuidado, ¿no? Porque te levantan la madre o cualquier otra cosa en el menor de los casos, ¿no? ¿Cómo podemos pedir que no sean corruptos? Si nosotros somos corruptos en nuestros hogares, cuando de pronto llama un acreedor aquí, yo debo dinero, y mi hijo contesta el teléfono y dice, fulano de tal, papá, y yo le digo, dile que no estoy. O sea, ¿cómo puedo yo pedir a mi hijo que no sea corrupto cuando crezca si yo estoy siendo corrupto, torciendo mi palabra para salir con mi gusto? ¿Cómo puedo ser corrupto cuando yo como padre de familia, a mí me ha pasado, yo lo vi, un niño me decía, le cuento, Boris, que ya tenemos celular. Yo le digo, ¿cómo así? ¿De verdad? Qué bien, me alegra. Sí, mi mamá se encontró un celular en el bus, cuando íbamos en el bus, se encontró un celular y dijo, ah, mira, ya tenemos un celular. Y dijeron, gracias a Dios que ahora ya tenemos celular. Yo le decía al niño, oye, lo correcto es devolver, ¿no? Ese celular no era tuyo, era de alguien, ¿no? Alguien se le quedó en el bus y seguramente ahí en el celular van a encontrar algún registro, algún amigo, pueden llamar y devolverle el celular. Entonces el niño me contestó y me dijo, no, mi mamá dijo que es un regalo de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos exigir que ellos que están ahí en eminencia, cómo podemos pedirles que no sean corruptos? Cuando en realidad la corrupción empieza por nuestros hogares. Ahora, yo podría pasarme la tarde enumerando aquí todos los actos y las palabras que decimos y hacemos desde nuestros hogares. Y no enseñamos a nuestros hijos la verdad, ni enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios, a ser honestos, a ser correctos, a no ser corruptos, a hablar con la verdad, a actuar con sencillez, a actuar con honestidad, con transparencia. Se puede, ¿verdad? Entonces necesitamos reflexionar. Y si realmente queremos cambios en nuestra nación, amados, pues sí, hay que salir a las calles, es verdad, porque es el único derecho constitucional que tenemos como ciudadanos para salir y protestar por nuestros derechos, a aplaudir lo bueno que se hace, pero también a protestar por lo malo que se hace, ¿no? Pero tristemente no tenemos ninguna otra fórmula. Bueno, hay otras más, pero pues aquí en Colombia es muy difícil hablar de esas formas, ¿no? Por ahora tenemos esas formas claras de poder salir a protestar a las calles. Pero es muy triste también ver que la mayoría de los colombianos no les importa. Es muy triste cuando nos convocaron el domingo para salir a marchar
Y hay algunos colombianos que prefieren no ir, se quedan en sus casas. O si tienen un negocio, prefieren abrir su negocio, porque ellos piensan que ese no es su chicharrón. Entonces, todavía pensamos así. Y cuando un ciudadano piensa así, es corrupto también. Entonces, necesitamos cambios, pero los cambios tienen que empezar por uno mismo. Te invito a que reflexiones. Muchas gracias por escucharme, pero era necesario hablar y creo que hablar claramente también hace bien. Un gran abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y una vez más, repito, la honestidad, la transparencia, la lealtad, la fidelidad empieza por la casa. Si enseñamos a nuestros hijos a no robar cuando sean pequeños, cuando sean grandes también, hay menos probabilidades que lo hagan. Que Dios los bendiga, Dios salve a esta nación. Muchas gracias por tu atención. Muy buenas tardes.